El otro doy yo presencial en Pergamino. Bueno. ¿Sí? A la 1. A la 1. Y en todo caso llego a Junín a dar presencial también. Es Bernstein ya. Porque doy Sbarstein, pero lo doy en Pergamino de 13 a 15 y en Junín de 18 a 21. O de 13 a 16. Llego bárbaro, llego bien. Con Sbarstein, la gente de Junín me sabrá disculpar si me les quedo dormida, pero... No, en serio. Y yo el jueves que viene puedo dar tranquilamente comportamiento organizacional y palacidecal. Bueno, entonces, el jueves 31 es tuyo, el jueves 7 lo doy yo, que doy Sbarstein. Doy presencial en Pergamino y presencial en Junín, ¿sí? Y después arreglamos, yo voy a tener que arreglar con la gente de Pergamino para el seguimiento de cómo lo podemos hacer, qué horarios le conviene, que no sea el jueves a las 6 de la tarde, pues yo voy a ir presencial a Junín. ¿Sí? ¿Vos vas a ir presencial a dónde? A Junín, para el seguimiento y todo. Y a Pergamino también. Y el Pergamino por Meet. Pergamino por Meet, perfecto. Sí, para el seguimiento estoy pensando que no se puede hacer medio híbrida, ¿no? Vos, tu clase de seguimiento. Que quizás pueda estar en el aula y conectada también con los chicos. Conectada con la gente, claro. Conectada con la gente, porque así se puede hacer a las 6 de la tarde entre Junín y Pergamino. Bien. No va a ser fácil, pero vamos a hacer toda una arquitectura viable posible, van a ver. Tenemos en este momento en el aula 12 personas, de las cuales, ¿cuántas son de Pergamino? Al grito de Pergamino, a ver. Yo. Yo también soy de Pergamino. 3. Yo también, profe. 4. Si tenemos mejor asistencia de Pergamino que de Junín, te explico, ¿eh? Sí, son 12 alumnos en Junín. ¿Sí? Y son 7 en Pergamino. Pero los de Pergamino vienen a clase. Los de Junín están medio. A ver, esperen no irme. Ahí está. Porque así me costó un montón compartir. Bien. Bueno, entonces, porque yo a las 7 yo me retiro y seguís vos, Gaby. Sí. Porque tengo mi reunión a las 7. Para aprovechar el tiempo que tenemos hasta las 7, ahí entra Damián. Damián, ¿cómo estás? Ya a esta altura se me olvidé, Damián, de dónde viene, de Junín o de Pergamino. Pergamino, Damián. Pergamino, Damián, también, bien. Son 14 estudiantes. Bueno, voy a empezar entonces. Vamos a recordar un poquito. Hola, profe, ¿se me escucha? Se escucha, Damián, sí. Sí, Hola. sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué necesitas, Damián? Hola, yo no lo escucho, perdón. Voy a volver a salir y entrar, no sé si me alcanzan a escuchar. Dale, pues yo te escucho. Salí y entra de nuevo. A ver, a mí me ven todos. ¿Me ven, no? Bueno, sí, profe. Recuerden que en la primera clase yo puse algunos lineamientos de encuadre, ¿sí? Ya estoy con ustedes. ¿Se acuerdan que les dije, les pedí por favor que por ser la primera clase no lo íbamos a manejar de esa manera porque no quería importunar a nadie en su propio espacio, pero que les pedía que hoy, cuando yo estaba conectada, al menos cuando estábamos en clase, tuvieran imagen, ¿sí? Que buscaran el lugar que ustedes quisieran, el fondo de pantalla que más les gustara, pero que los necesitaba en la imagen,
porque esta es una clase en la que tenemos que tener de mínima contacto visual. Por esa razón estamos haciendo toda esta arquitectura para las clases presenciales. Entonces, por favor, el tema es que se pongan en imagen, que prendan sus cámaras, salvo impedimento técnico, que en general no lo hay, pero los necesito en pantalla. De todas maneras, cuando yo comparto, que al compartir pantalla yo quedo en pantalla un poquito, sé perfecto que ustedes también se van a poder, de alguna manera se invisibilizan, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en la primer clase, ¿sí? Desde, en principio, trabajar desde el concepto de psicología, trabajar desde de qué hablamos cuando hablamos de psicología, hicimos un poco de historia de por qué la psicología, cómo surge la psicología de las organizaciones y cómo la psicología de las organizaciones viene a, de alguna manera, cubrir la problemática que genera las carencias de la psicología en términos de la metáfora de la organización como máquina, ¿no? Por eso hablamos que la psicología de las organizaciones tiene una raigambre en ese tipo, en esa metáfora, pero una raigambre de salida de esa metáfora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque la psicología de las organizaciones es una disciplina, es una rama de la psicología, o es una disciplina que apunta a un anclaje humanístico, y por sobre todas las cosas, porque es una disciplina que se nutre de todas las otras disciplinas blandas, de otras ciencias blandas, a los efectos de poder contribuir, confluir en esa cuestión. El otro día uno de ustedes me decía, claro, te entiendo, es como en sociología de las organizaciones, lo vimos desde afuera, en el contexto, y ahora lo vamos a ver dentro, ¿no? En el escenario. Y se acuerdan que yo le dije, sí, pero vamos a hablar de psicología de las organizaciones y no psicología en las organizaciones. Después hicimos una mirada del concepto de organización, había varias definiciones en el PowerPoint que les presenté, y las dejé a disquisición de ustedes, porque son ustedes los que saben de organizaciones, ¿sí? Luego, por supuesto, hablamos de que son objetivos de la asignatura, ver esto de las limitaciones de la organización de máquina, como máquina, analizar a la organización como un sistema, ese objeto que es de estudio, que es la organización, como un sistema complejo, ¿sí? Como un sistema, y además explorando las consecuencias que eso conlleva, lo complejo de la organización, porque nos lleva a pensar en términos de la psicología de la organización, ¿no? Y además definir el objeto de estudio, que es la psicología de las organizaciones, que es lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Cómo, y ver cómo una disciplina trabaja en estas estructuras descentralizadas, ¿sí? Que tienen un modelo, ¿sí? de organización y un diseño que está alrededor de una red interna de divisiones y unidades vinculadas justamente por diferentes formas de comunicación y demás. Entonces, en este sentido, trabajamos de esta manera, siempre teniendo en cuenta que es la organización, el espacio donde nos enfocamos, ¿sí? Y pensando que una organización tiene determinados fines, que tiene objetivos específicos, ¿sí? Que dentro de una organización hay funciones que son claramente diferenciadas, que además las organizaciones están dirigidas y coordinadas racionalmente. Recuerdo que uno de ustedes me habló de los roles del modelo gerencial, ¿no? Y además tienen una permanencia temporal. Finalizado todo ese espacio teórico, nosotros vamos a empezar a trabajar ahora con una mirada
sobre un enfoque que les da otro autor, que ustedes se acuerdan que yo se los mencioné, le hablé de los 4 autores que son el enfoque de la materia. Hoy vamos a trabajar un poquito nada más con Edgar Schein. Les digo un poquito porque yo les voy a dar un capítulo de Edgar Schein y ustedes van a leer, vamos a trabajar con el capítulo 3 y ustedes van a leer el 4 también. Esperen un segundito que silencio el teléfono para no molestarlos, para no interrumpirlos. No les quiero decir nada, pero estoy mirando la ecografía de mi nieta, que recién llega. La ecografía, la foto recién llega. Bueno, entonces les decía, un problema de la psicología de las organizaciones, justamente, es siempre desarrollar. ¿Por qué? Porque se trata, ¿se acuerdan que yo les hablaba en la clase anterior que hablamos de la psicología de las organizaciones en términos de pares, el par individuo-organización, el par individuo-institución, el par necesidad-satisfacción? Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que de cuestiones humanas, ¿no? Entonces, la psicología organizacional, según nos cuenta este autor, siempre ha tenido un problema al desarrollar un concepto de lo que es la naturaleza humana que le dé al responsable de una empresa, por ejemplo, una información que le permita tener herramientas ¿para qué? Para reclutar, seleccionar y conducir a la gente que forma parte de esa organización, ¿no? ¿Con fin a qué? ¿Qué les dije yo la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué concepto compartimos en la clase anterior? ¿Cuál es nuestro objetivo respecto de la organización? ¿Cómo tiene que ser toda organización? Escucho. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el objetivo de la organización siempre? La eficacia y la eficiencia. ¿Ya se durmieron tan pronto? No, ahí los veo. Están relativamente, pestañean un poco, o tienen... Yo iba a decir entenderla como un sistema en su conjunto. Claro, entendiéndola como un sistema, tenemos que también pensar que todo responsable, o todo aquel que tiene una empresa, o todo aquel que maneja una organización, a lo que apunta justamente es necesita, Edgar Schein nos plantea que es necesario, o es una pregunta, de entender la naturaleza de esas personas que van a formar parte de esa estructura organizacional, de ese sistema que vos decís, Ludmila, y ¿por qué? Porque lo que va a buscar siempre es eficacia y eficiencia. ¿Está? Nosotros siempre vamos a buscar eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque ustedes son licenciados en administración. ¿Está? No son, van a trabajar y van a pensar en el conflicto, pero hay una cuestión. Se trata de personas dentro de una estructura determinada, con fines determinados, con objetivos comunes, con todas las definiciones que ustedes conocen de organización desde los distintos autores. Entonces, en ese sentido, un desafío para aquellos que tienen a su cargo una empresa, por ejemplo, una organización, es entender qué es la naturaleza humana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tomando el concepto de naturaleza humana para entenderlo? Es decir, ¿qué es lo humano? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo son los humanos? ¿No? Entonces, digamos, si yo comprendo la naturaleza humana, se supone que voy a comprender qué cosa hace que la gente trabaje, qué tiene que ver, qué relación tiene la motivación con la producción, cuáles son las necesidades para coordinar la conducta. ¿Te acordás que hablábamos primero de conocer, determinar las conductas para poder predecirlas? Bueno, estamos hablando de un modelo ideal, cuidado, ¿no? Entonces, estamos diciendo que el autor del que estamos hablando se hace preguntas, necesidades y motivaciones, qué importante es o no lo económico en el marco de la motivación de alguien para producir dentro de una organización,
¿sí? ¿Qué tan parecida es ese carácter de lo motivacional entre una persona y otra dentro de una organización, ¿sí? ¿A qué clase de incentivos van a responder algunos trabajadores o no? Y volvemos a, ¿se acuerdan la experiencia del Tornillo y demás, no? ¿Cómo va este sistema que dice Ludmila, cómo va concatenando elementos del análisis de las personas, de la naturaleza humana, para tratar de comprender, de alguna manera, tratar de comprender esa naturaleza, esa configuración humana, a los efectos de ¿qué? De lograr un buen funcionamiento de esa organización, es decir, su eficacia y su eficiencia, ¿sí? Porque de la misma manera que nos preguntamos cómo funcionan estas variables, también se preguntan por qué hay gente que está mucho más motivada dentro de una organización, mientras que otros no tanto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se acude a una gran cantidad de teorías, ¿sí? Sobre la motivación que compiten entre ellas mismas a la hora de dar explicación a determinados sucesos dentro de una organización, ¿no? Entonces, de todas maneras, también no hay un respaldo de investigación. ¿Se acuerdan que yo les hablé de epistemología en la primera clase? No hay un respaldo muy, muy sólido al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada una de esas teorías sobre la motivación, respecto de analizarlas dentro de una organización, ¿sí? Acuden o aluden o refieren a distintas cuestiones, a distintas subvariables, a las necesidades de seguridad, a las propias capacidades, a las necesidades de actualización, ¿sí? De alguna manera, acciones o actividades o conductas, como decís vos, que explican el comportamiento de algunos empleados o de algunos dirigentes de esas organizaciones, pero no en todas las ocasiones. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Una cantidad de conceptos que en realidad son muy variados. No se da en todas las organizaciones de la misma manera, no están presentes en todos lados. No podemos establecer, observando las organizaciones, lo que no podemos establecer es una teoría única que nos permita describir justamente cómo suceden las conductas, cómo se produce, cómo circula lo motivacional, cómo suceden los intereses, las necesidades dentro de los integrantes dentro de una organización. ¿Por qué? Porque nos encontramos con personas que trabajan pura y exclusivamente por el dinero que perciben a cambio de su trabajo, ¿sí? Y a veces nos sucede, un ejemplo que da el autor, es que, por ejemplo, durante un tiempo se ve una persona altamente motivada por su ingreso y luego esa motivación es como que se minimiza o desaparece o se va, cuando en realidad es el dinero el que deja ser el motor de la motivación, ¿no? Entonces, esas inconsistencias que tienen que ver con la conducta justamente de los integrantes de una organización, ¿sí? Pone al dirigente de una organización ante determinadas perspectivas de análisis. Y entonces el autor nos lleva ahora voy a compartir, nos lleva a comprender, a explicar diferentes variables a partir de algunos ejes que se han fijado, algunos ejes teóricos, ¿no? Por ejemplo, hay una afirmación dando vueltas por ahí en términos teóricos que dice, existe la naturaleza humana. Debido a la naturaleza humana, las personas responden siempre de la misma manera. Bueno, eso es una falacia. Este autor nos presenta la falacia de la naturaleza humana. ¿Y cómo la presenta?
Ahora, si ustedes me permiten, voy a presentar. Si ustedes me permiten, voy a presentar y si yo puedo. Ahí está. Vamos a ver si puedo. Ustedes me dicen si se ve, ¿eh? Sí. ¿Se ve Sí, bien? se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Entonces, como yo les decía, bueno, es muy difícil seguir, que yo siga un PowerPoint, pero acá ustedes tienen, ¿ven? Ya de esto estuvimos hablando. Hablamos de los problemas humanos, de qué es una organización, cómo se produce una coordinación, los objetivos comunes, acá que los términos generales de una organización, ¿sí? Y cuál es el problema de los problemas humanos en las organizaciones. Yo les hablaba hoy de reclutamiento, selección, entrenamiento, socialización y asignación de las personas a cargo, ¿sí? Y fíjense lo que les decía, que el problema siempre es un par, ¿eh? En este caso siempre es el par, organización, individuo, ¿sí? Ustedes me están viendo en una ventana menor, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Sí, Y profe. digo, ¿sabes? No, lo pregunto, Gaby, esto porque, bueno, vos conocés que mi gestualidad también acompaña trata de acompañar lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí me pueden ver. Entonces, les decía que siempre es el par, se trata del par. Organización, individuo. Necesidad, satisfacción. Por eso hablamos de psicología. Porque todo, la pulsión vital de todos y todas las personas, todos y todas las personas, tiene que ver, pulsión vital se refiere a que, ¿qué es lo que nos mantiene en contacto con la vitalidad? El par necesidad-satisfacción. Es decir, nosotros tenemos continuamente una pulsión vital, es decir, un impulso, pulsión de necesidad. Esa necesidad nos lleva a la búsqueda permanente de satisfacciones. Pero no lo pensemos en términos de necesidad-satisfacción desde un solo punto de vista. En todo, en relaciones humanas, en necesidades fisiológicas, en necesidades orgánicas, en necesidades emocionales, económicas, sociales, de todo tipo. Entonces, en ese par necesidad-satisfacción, se produce en ese par necesidad-satisfacción, se produce una situación que tiene que ver con el logro o no logro de esa satisfacción. Cuando esa satisfacción se logra, perfecto, aparece ante cada logro de una satisfacción una nueva necesidad. Es pulsional, es de esa manera, así funcionamos psíquicamente todos los seres humanos. Ahora bien, cuando esa satisfacción no se logra, lo que aparece es una frustración. Una frustración que no necesariamente se vivencia como tal, sino que nuestro aparato psíquico lo procesa de distintas maneras. No viene a cuento ahora cómo funciona nuestro aparato psíquico, es simplemente, de alguna manera, pretendo poner a disposición de ustedes algunos sutiles conceptos, unos suaves conceptos de psicología, para que entiendan por qué esta disciplina hace tanto eje en el sujeto de la organización. ¿Tá? Entonces, por esa razón es que los gerentes, los empresarios, tienen, basándose, según nos dice Edgar Schein, que es psicólogo también, nos dice que el problema es el par, organización, individuo, a partir de sus necesidades. Entonces, voy a usar el puntero para ayudar mis palabras. Entonces, el problema siempre es el par, organización, individuo, a partir de sus necesidades. Entendiendo que la realidad a observar es de esta manera, el objeto a estudiar es la utilización y manejo del recurso humano, porque
Aunque parezca un concepto duro, se trata de utilizar y manejar el recurso humano en toda empresa, en toda organización, ¿sí? Entonces, el análisis que hace el autor en todo este capítulo tiene que ver con cómo funciona hacia adentro de una organización, de las organizaciones, cómo funcionan el poder y la autoridad, ¿sí? ¿Cuáles son las bases de la autoridad legítima dentro de esa organización? Porque cuidado, en algunas organizaciones las bases de la autoridad legítima, ustedes saben de qué hablo cuando hablo de autoridad legítima, son unas y en otras no, ¿sí? Entonces, además, también otro punto a observar es la coordinación e integración entre las partes de la organización y además su crecimiento, supervivencia y, por supuesto, cuando yo les hablo de eficacia y eficiencia, la efectividad organizacional, ¿sí? Entonces, el punto es, la esencia humana, digamos, ¿no? Si yo necesito tener el manejo de estos conceptos, el manejo de estas situaciones, el manejo de estas contingencias, ¿ustedes creen, sí, que se puede determinar, qué opinan? ¿Se puede determinar la esencia humana? ¿Se puede decir, en esta organización las cosas van a ser de tal o cual manera porque las personas son de esta manera? ¿Se puede determinar cómo son las personas? ¿Hay una definición de las personas son de tal o cual manera? En una fábrica de muebles, las personas se van a comportar de tal manera. En una fábrica de autos, las personas se van a comportar de otra manera. Las necesidades de alguien que trabaja en una fábrica de autos son estas. Las necesidades de una persona que trabaja en una universidad son estas otras. Los registros conscientes e inconscientes y la motivación de las personas que trabajan en una empresa de servicios son determinados, están establecidos, están previstos, de la misma manera que las motivaciones de una persona que trabaja en una empresa, en un negocio de venta de productos alimenticios. ¿Ustedes creen que esto se puede plantear de esa manera? ¿Creen que hay una teoría para todos? No, puede haber comportamientos que se presenten en varios casos, pero no necesariamente va a ser por tipo de organización. Exactamente, exactamente. De eso se trata la falacia de la naturaleza humana. Es una falacia, es una irrealidad considerar que las personas actúan, funcionan, características determinadas de las personas que son indispensables a la hora, variables que son indispensables a la hora de lograr la eficacia y la eficiencia de una organización, no están atados a la naturaleza humana. Es correcto lo que estás diciendo, no te estoy viendo yo, por eso no te nombro, ¿eh? Entonces, la motivación no está atada a la naturaleza humana. Belén te respondió, gracias. Belén. Bueno, gracias, Belén. Bueno, lo que dice Belén es real. No hay una motivación atada a la naturaleza humana. Eso es una falacia, ¿sí? Las necesidades de seguridad, de actualización. ¿Qué necesidad de actualización puede tener una persona que trabaja en una empresa de, no sé, de informática? Probablemente mucha. Ahora, ¿qué necesidad de satisfacción puede tener una persona que trabaja en una empresa que produce siempre el mismo, maquinalmente? ¿Sí? ¿Qué necesidad qué capacidades necesita desarrollar una persona en determinado puesto de trabajo, ¿sí? Y qué capacidades en otro puesto de trabajo? Esto quiere decir entonces que las políticas a desarrollar en términos de
de producción, en términos de comunicación, en términos de dirección de una organización, necesariamente requieren que aquel que tiene esa responsabilidad haga hincapié en estas variables, como son las necesidades de seguridad, de actualización, las capacidades, las capacitaciones, ¿sí? Pero lo haga en función de algunas variables que no tienen que ver con una regla general. Esto es lo que nos está diciendo este texto. No hay, es una falacia lo de la naturaleza humana, no es biológico. No es que biológicamente una persona va a tener determinadas necesidades o motivaciones y que su aprendizaje dentro de una organización está atado, ¿sí?, a esa biología, a cómo es. No hay esta persona, no tiene una conducta, esa conducta no está determinada, ¿sí?, de alguna manera por una cuestión biológica, ¿sí? En realidad, eso es una percepción que puede estar generalizada, pero que no corresponde, que es, diría yo, es mejor, va a generar, va a otorgar una posibilidad de mayor eficacia y eficiencia para los resultados de una organización, considerar esta cuestión, que no todas las personas son de la misma manera porque biológicamente están planteadas de la misma manera, ¿sí? Se trata de personas. Eso es la única realidad, la única línea común en términos biológicos, ¿sí? Personas femeninas o masculinas, pero no, digamos, pueden ser de un género o de otro, pero no hablamos de sexualidad, no hablamos de justamente de capacidades biológicas, hablamos simplemente de capacidades biológicas atadas a la conducta. La conducta está atada a otra cantidad de variables que son aquellas que vamos a recorrer y que tienen que ver también con la situación en la que están esas personas y la organización. Porque una cosa es cuál es la situación de la organización, por allí hay una relación entre la situación de la organización y las personas, pero a veces también la variable de peso en un resultado de una organización puede ser al revés. Puede ser que la problemática situacional esté asentada en la persona y no en la organización. Y ese es el trabajo, ¿sí?, de analizar las cuestiones desde una herramienta de la psicología de las organizaciones. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de la motivación y los supuestos sobre la naturaleza humana, entonces, esto de que la naturaleza humana se encuentra en el origen biológico de las personas es una falacia. ¿Está claro? Entonces, a la conducta humana la determinan situaciones y roles. Va a estar la conducta dentro de una organización de una persona, va a estar mucho más relacionada con lo situacional de la persona, de la organización y su rol dentro de la organización. Recuerden siempre, por favor, nosotros no hablamos de personas, no hacemos psicología, hacemos psicología de la organización. Me van a escuchar decir muchas veces esto, ¿por qué? Porque a veces no nos explicamos por qué una persona es de tal o cual manera dentro de una organización y la definimos como tal, definimos a una persona, esta persona es de esta manera, esta persona es, supongamos, les voy a dar un ejemplo, decimos, fulano de tal es impulsivo y, no sé, de mal carácter. Y lo definimos de esta manera. Y en realidad por allí esto sucede
en la organización, dentro de la organización es lo que estamos viendo. Porque esto tiene que ver con lo situacional y con su rol dentro de la organización. Probablemente fuera de la organización sea completamente diferente. ¿Está? Entonces, nuestro trabajo siempre es sobre la organización objeto de estudio. Por eso, la tarea de esta asignatura es justamente generar un ámbito, ir a un trabajo de campo. Porque Juan o María en la empresa, no sé, Pérez & Company, son como son en Pérez & Company. ¿Cómo son Juan y María fuera de Pérez & Company? No es mi trabajo. No es mi función como gerente o como asesor de una empresa. ¿Me explico? ¿Sí? Yo lo primero que tengo que ver es el rol de cada uno de los integrantes de la organización, su participación grupal, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior, que son grupos de las organizaciones? La definición de la situación de la organización. Yo primero miro cuál es esa organización, la definición de la situación de esa organización, ¿sí? ¿Cómo se produjo o cómo la historia de esa persona dentro de la organización? El proceso de socialización. Ustedes saben que la socialización es un proceso, para los que tuvieron la introducción de las ciencias sociales conmigo, o en alguna otra alternativa, o sociología de las organizaciones, ya deben conocer el tema de que la socialización es un proceso por el que pasamos todos, ¿no? Todos y todas pasamos por un proceso de socialización y hay diferentes teorías al respecto. Una de esas teorías habla de una socialización primaria y una socialización secundaria. Bien, resulta que dentro de una organización también hay un proceso de socialización. Miren, cuando uno ingresa a trabajar en una organización determinada, tiene que socializarse, integrarse a esa organización, integrarse al entorno que lo rodea, integrarse a la cultura de esa organización, integrarse a la estructura, a las maneras de comunicación, a los grupos formales, a los grupos informales. A ver, me voy a hacer un pequeño paréntesis. Gaby. Sí. Cuando... ¿A mí sí. A vos, Gaby, sí, a vos, compañerita, a vos. Interrumpime, no me dejes sola, ¿eh? No, quedé tranquila. Y menos cuando hablo de organizaciones. Obvio. Ese es el tema de ustedes, mi querida. Yo planteo de esta manera, pero por ejemplo, cada vez que hablo de organizaciones, siempre hay algo más para agregar, seguro que yo tengo un abordaje mucho más sencillo sobre la temática de organizaciones que puedes tener vos, Gaby. Así que no hay problema, todo lo contrario. Bueno, entonces, quiero decirles con esto es que lo que no podemos hacer, ¿qué es una falacia, un error, una mentira respecto de la definición por carácter, por biología de las personas dentro de una organización? Bueno, termina siendo una definición por percepciones y supuestos. Y nosotros, cuando trabajamos en una organización para definir, para describir, para predecir, para planificar inclusive y para controlar una organización, lo único que no podemos hacer es trabajar con percepciones y supuestos, ¿está? Porque eso sería la pérdida del quantum o la pérdida de la capacidad profesional. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de la motivación y los supuestos sobre la naturaleza humana, entonces... Profe, las empresas tendrían que copiarle los planteles de fútbol, entonces. Todas las empresas tendrían que tener un psicólogo, como los planteles de fútbol, que soluciona los roles y los problemas dentro del equipo, y bueno, pues afuera de la calle no, cada uno hace su vida. ¿Quién está hablando? Damián, perdón. Damián es mi candidato, les aviso.
¿Qué opinan de lo que dijo Damián? Claro que tiene razón, sí. Pero en realidad no de manera permanente. En definitiva, no es que todas las empresas tendrían que tener un psicólogo. Uno lo que nosotras pretendemos, y cuando digo nosotras la incorporo, la subo al mismo barco a Gaby, que es licenciada en administración, lo que nosotros pretendemos es que ustedes sepan que hay herramientas que tiene la psicología, que un gerente debe estar, o un asesor de empresa, debe estar dispuesto a incorporar su asesoramiento. El psicólogo no tiene que permanecer en la empresa, lo que tiene que hacer es asesorar, ser capaz. Un empresario, un gerente, un asesor debiera tener la curiosidad de ser asesorado por un profesional. Miren, el trabajo de organizar, planificar, dirigir y controlar requiere de un aporte multidisciplinar, ¿sí? No necesariamente, no solo, y eso es algo que los licenciados en administración manejan tan bien, que es la verdadera administración, ¿no? No solo es lo contable, sino que es tan humanística la disciplina, la administración de empresas y de organizaciones, en definitiva, no de empresas, que bueno, sí, es cierto eso, debieran, pero tener asesoramiento, ¿no? O saber, o en todo caso, que es el objetivo de esta materia, es darles herramientas para que ustedes sepan cuándo es necesario. Hay respuestas humanas que son previsibles dentro de esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, como les decía, en que hay que... ¿por qué decimos esto es así porque es humano? Pero a su vez el autor acá nos está diciendo también que hay cuestiones humanas que considerar y que tener en cuenta, que no son biología pura, pero que sí hay que tener en cuenta la perspectiva sociológico-situacional, lo que yo les decía hace un rato, la socialización del sujeto, cómo se produce, dónde se produce. Ahora, la socialización de un sujeto nuevo en una empresa no va a estar acompañada por un psicólogo, ¿me entendés, Damián? No es necesario, pero sí es necesario que se piense en cómo se produjo la socialización de ese sujeto y en qué situación de la organización está, cómo funcionó. Te doy un ejemplo. El ser humano por naturaleza sí tiene, y por naturaleza quiere decir por funcionamiento psíquico, es resistente al cambio. Todos somos resistentes al cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la resistencia al cambio? Quiere decir que el cambio nos moviliza, para bien o para mal, pero nos moviliza. Entonces, cuando hay un cambio dentro de una organización, ni siquiera hablemos de cuando llega alguien nuevo, pero llega alguien nuevo, aparece un nuevo gerente. Cambiaron al gerente de compras o de ventas, vamos al de ventas mejor. Cambiaron al gerente de ventas. Todo lo que queda debajo del ejido, todo lo que queda debajo de la estructura del área de ventas, se sacude. ¿Qué es lo primero que empiezan a pensar todos los empleados? Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el de al lado? ¿Qué va a pasar con aquel? O ahora sí, o ahora habrá una situación justa o menos justa. Digo, moviliza. Eso es una resistencia al cambio. No, pareciera cuando hablamos de resistencia al cambio, hablamos de, no quiero, me niego, no es negación. Resistencia es simplemente que psicológicamente actuamos, reaccionamos, nos moviliza. La situación nueva siempre nos moviliza. Llega un nuevo integrante a la familia, es lo mismo. Nos moviliza.
Llega un nuevo amigo al grupo, nos pasa lo mismo, ¿está? Entonces, son cuestiones que en una organización hay que observar. Todo esto que está acá, este listado que tienen acá, son cuestiones que hay que mirar y hay que tener en cuenta, que sí están atados al hecho de ser personas. Que está atado al hecho de ser personas y que se pueden prever, van a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo voy a tener que mirar en una organización, licenciado en administración, ustedes licenciados en administración, van a tener que observar cuáles son las normas y los valores del grupo que tengan en cuestión, los grupos que tengan que ver, ¿sí? ¿En qué perspectiva de desarrollo están? Hay perspectivas de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas características, y voy de afuera hacia adentro, ¿cuáles son las respuestas humanas previsibles? Para ser más prolija en la dicción en el discurso. Son la necesidad de una perspectiva sociológico-situacional, la perspectiva de desarrollo, la perspectiva organizacional, es decir, el contexto, ¿sí? Ahora bien, vuelvo. Cuando hablo de la necesidad de una perspectiva sociológico-situacional, estoy hablando, entre otras cosas, de las normas y valores que están presentes en el grupo. Por eso hablo de una perspectiva sociológica y situacional, porque acá es un grupo social, es un grupo. Hablo de una cuestión social, un grupo. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo que veo, que observo? ¿Qué observo? ¿Cómo evoluciona esa sociedad que estoy mirando, esos grupos? ¿Cómo ha evolucionado en la historia? Si han crecido, si se han desarrollado, si las organizaciones y sus individuos se han desarrollado, ¿sí? Y luego la perspectiva organizacional. Miro a la organización, a la empresa en cuestión, el contexto. Ese es el contexto donde sucede lo que yo tengo que observar. ¿Por qué? Porque hay un factor situacional que observar. Hay una situación y una contingencia, que es esa y no otra. Miren, ayer, antes de ayer, hace 2 días atrás, vamos a hablar así, hace 2 días atrás, la cito de la perspectiva organizacional del supermercado chino, de acá a 2 cuadras de mi casa, no era la misma que hoy. ¿Por qué? Porque ayer, por cuestiones de comentarios, de circulación de rumores y demás, ese señor del supermercado chino, que está en una sociedad muy lejana a la suya, cerró el negocio porque le dijeron que iba a haber saqueos. No importa que no lo subo, importa que el contexto cambió. Hubo un día, venía todo normal, ayer tuvo que cerrar, hoy abrió de nuevo, porque no pasó absolutamente nada. Fantástico, pero si yo tengo que asesorar en esa organización, tengo que tener en cuenta que ahí hay variaciones, que sus empleados ahí tuvieron algún tipo, ahí hubo algún tipo de factor situacional que cambió, que determinó patrones de motivación en ese contexto, ¿sí? Que cambiaron, que alteraron la conducta de sus actores. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, y que esos cambios no van a ser unos u otros, van a tener una dependencia de algo, de los tipos de autoridad y del ejercicio del poder dentro de esa organización. Cada organización, y ustedes lo saben más que yo, tiene tipos de autoridad, racional, burocrática, y diferentes tipos de autoridad y ejercicios del poder, y cómo se ejerce ese poder, y cómo se legitima ese poder. Recuerden, ¿sí?, que ese poder a veces se legitima y a veces no. El amigo de ustedes es Weber, ¿o no? Esa legitimación, no sé, nuestro
hermano latinoamericano de México lo tiene bien claro, ¿no? ¿También? Sí, profesora. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Me explico bien. Acordate que te pedí que nos interrumpas y nos digas, no entiendo lo que me están diciendo, las palabras esas no son las que yo utilizo, ayúdanos a comunicarnos, ¿ok? Sí, Siempre hasta ahorita sí, todo bien. a Gracias. comunicarnos correctamente, ok. Bien, Gabriela y yo en eso tenemos la misma lógica, la misma cuestión. Necesitamos que vos nos digas si hay algo que no nos explicamos bien y que no estamos expresándonos como vos necesitás. Nos decís, esa palabra no la entiendo, punto. O en México es distinto. Y allá estamos. Nos sirve a todos. El intercambio, y esto es para todos y todas las que están en el aula, el intercambio significa no que él viene solo, nuestro amigo mexicano, nuestro compañero mexicano, viene acá a aprender en Argentina, sino que además viene a enseñarnos, viene a intercambiar. Así que aprovechémonos mutuamente, ¿está? Bien, entonces, cuando hablamos de perspectiva organizacional de ese contexto, tiene que ver con estas cuestiones que habrá que ver los tipos de autoridad y el ejercicio del poder. Y luego, el tipo de relaciones entre el individuo y la organización, ¿no? Que tiene que ver otra vez este par, ¿no? Individuo-organización, ¿sí? ¿Cómo esa organización, qué pretende la organización de sus integrantes? ¿Qué pretende de sus miembros, no? Que sea alienante, es una organización, por lo tanto se convierte en una organización alienante, calculadora, que tiene una moral determinada, ¿no? ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo del pasado. Una vez un grupo nuestro, ¿te acordás, Gaby? Tuvimos un grupo que hizo el trabajo en una empresa donde su dueño, el dueño de la empresa, en la primera entrevista que tuvieron, les dijo: mis empleados vienen todos tempranito acá a las 7 de la mañana y saben que si no cumplen, ¿te acordás, Gaby? La maderera. Sí, y también el que hice yo en su momento. Cuando eras estudiante, cuando era alumna. Sí. Sí, también. Compartilo, contales. No, en su momento nuestro grupo, que esto es algo que después voy a hablar con ustedes también, una integrante del grupo trabajaba en esa organización, por lo tanto nos enterábamos de todos los detalles que el jefe percibía después de haber tenido la entrevista con nosotros y una pequeña devolución que le hicimos. Nosotros en una pregunta le decía, sí, habíamos puesto si detectaban algún líder natural en los distintos grupos de trabajo, nada más que eso. Y él se quedó pensando y detectó a un líder, por lo tanto al otro día, para ver qué hacía esa persona, si manejaba el grupo mejor que él, puso cámaras y lo apartó de las actividades que estaba haciendo. O sea que puede influenciar mucho el trabajo nuestro, esta investigación psicosocial que hacemos, va a influenciar en la organización que Totalmente. tenga. Y tiene que ver con esto, con el tipo de organización que estamos observando. Nosotros tenemos que observar este tipo de cuestiones, ¿está? Pongo en contexto, era una organización pequeña, donde el gerente era el dueño, digo, y era el yo hice, yo tengo, él había creado la empresa, él manejaba todo, él construía, él hacía la semilla, porque era de semilla. Por supuesto la empresa no está más, no existe más, pero bueno. Por supuesto está de marcha. Bueno, pero iba por ese camino. Sí, seguro. Sí. Bien, tenemos además este autor, recuerden que nos trabajó con la teoría
con la teoría de la falacia de la naturaleza humana y luego con las teorías de contingencia. Con la teoría de contingencia nos dice que en orden de definir la naturaleza humana, está diciéndonos esto, de que no hay generalizaciones simples sobre la conducta humana. No podemos decir esto es así porque es así, ¿sí? En las organizaciones, ¿no? Si no miramos primero el escenario, las condiciones situacionales, las condiciones situacionales que estaban antes, en los principios de la historia de la organización. Cuando habla de determinar condiciones situacionales preexistentes, me está hablando de la historia de la organización. Tengo que conocer la historia de la organización. ¿Qué tipo de personas actúan en esa situación? ¿Sí? Propiedades de la tarea y del medio dentro del cual se desarrollará esa tarea para generar una hipótesis. Ojo, porque nosotros trabajamos sobre hipótesis. Hipotéticamente, estas cuestiones son de esta manera por tal manera. Cuando hablamos de las propiedades de la tarea, hablamos de que si las propiedades de la tarea que realiza una persona en una organización tienen que ver con sus motivaciones, tienen que ver con sus necesidades, tiene que ver con el contrato psicológico que estableció con la organización. Es fundamental. Uno de los conceptos más importantes y que más vamos a trabajar durante el desarrollo de la asignatura es el de contrato psicológico, que ya lo vamos a ver, ustedes ya lo conocen, pero no hay autor de la psicología de las organizaciones que no trabaje con el contrato psicológico. Por lo tanto, estamos hablando de 3 características de la materia, 3 características de la organización y 3 características a tener en cuenta: la complejidad, la diversidad y el dinamismo. ¿Son complejas? Sí, porque son un sistema, como decían ustedes recién. ¿Hay diversidad? Por supuesto, son todas, cada una tiene su particularidad, cada organización tiene su particularidad. Son dinámicas, totalmente dinámicas, ¿sí? Entonces, este contrato psicológico, ¿sí?, definiendo la naturaleza humana y el contrato psicológico que se suscribió oportunamente entre la organización y sus miembros, lo que tenemos que hacer es recordar, reconocer y evaluar. Recordar que conducta humana y motivación no se pueden entender si no se hacen desde lo sociológico situacional y cómo se desarrolló. Si no lo veo desde el punto de vista sociológico y su desarrollo. Si no reconozco que cada organización, en cada organización hay distintos tipos de autoridad y poder. Si no reconozco los tipos de autoridad y poder, ¿sí? Y a su vez, cómo esos contratos psicológicos se van limitando o expandiendo de acuerdo al tipo de participación de cada uno de los miembros dentro de la organización y el cómo participan en esa organización, ¿no? Porque a veces pasa, el texto, lean el texto porque es muy rico en ejemplos, el texto les va a dar mucho más que yo, porque el texto les da todos los ejemplos que tienen que ver con todos estos conceptos teóricos que yo di tan rápido, porque ahora a las 7 tengo que entrar a otra reunión y los dejo con Gabriela y su propuesta al respecto del cómo seguir. Y luego además tienen que evaluar la evolución histórica, cómo se fue utilizando la autoridad y el poder en la organización, porque no siempre es de la misma manera, no siempre sucede de la misma manera. Miren, un ejemplo muy claro que ustedes lo conocen bien y lo pueden charlar con Gaby las veces que necesiten, es las empresas familiares. ¿Qué problema las empresas familiares, no? El cambio generacional. Ahí la autoridad y el poder es todo un tema. Hemos tenido empresas familiares para analizar y hay mucho para relatar, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto de lo coercitivo a lo racional legal y lo normativo? ¿Qué es lo racional legal y qué es lo normativo? ¿Sí? ¿Cómo esa coerción sucede y por qué esto
esto sucede? ¿Por qué estos elementos de recordar, reconocer y evaluar son tan importantes? Esta es una pregunta que queda pendiente y que está en lo que sigue la lectura del texto de Edgar Schein y en la unidad 4 también. Está en la bolilla 4, perdón, en el texto también. Gaby, faltaría subir los textos, me parece, o los PowerPoint a la plataforma, ¿verdad? ¿Les debemos Está eso? todo, está la bibliografía por autor y ya subí la clase 1, introductoria, y esta clase. Claro, una capa, ¿se dan cuenta? Una capa, Gaby. Impresionante. Así que todo eso ya está bien. Están los foros. Bien, estas son las preguntas en general. Yo ya volví, ahí está. La última imagen era una serie de preguntas que queda tipo práctica, ¿no? Así que bueno, la teoría de Schein ya les recuerdo. Recuerden ya tienen para leer capítulo 1, capítulo 2, la teoría de Schein. Quedan en manos de su colega, la licenciada Gabriela. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está? Bueno, entonces, está. Bueno, Tomás, muchísimas gracias a todos. Gracias por la atención, gracias por la escucha y los dejo con Gaby. Gaby, después hacemos Te hice una pregunta por WhatsApp si le habías comentado lo del parcial. No dije nada. Bien. No dije nada porque la profesora de práctica de usted. No, todo lo que diga Gabriela es como dice Gabriela, ¿ok? Es así. La peor parte. ¿No les dije en la primera clase que había un parcial? Sí, profe, creo que lo dijiste. Sí. Lo dijiste, pero no nos explicaste más que eso, solamente que era un parcial. ¿Viste, Gaby? Yo les dije que había un parcial. Bien. Sí, listo. Bueno, bárbaro. Los saludo y los dejo que me voy a otro encuentro, otro meet. Adiós. Gracias, Muchas gracias. Chao, Gaby, gracias. Chao, beso. Bueno, sí, va a haber un parcial. Fue idea de ella, se lo iba a decir. Porque en realidad la materia, para aprobarla, para regularizarla, siempre lo que hacíamos era la entrega del anteproyecto y del trabajo psicosocial en general. Y después para aprobar la materia, o sea, para rendir el final, tienen que defender, ¿sí?, todo el trabajo psicosocial. Pero este año hemos decidido, me lo propuso Graciela, hacer un parcial con preguntas de los diferentes autores, que primero vamos a desarrollar toda la teoría para después sí empezar a aplicar la práctica, pero no tenemos fecha, ¿sí? Y más que nada, Graciela lo pensó y yo estuve de acuerdo porque el trabajo tiene una nota y la nota es igual para todos. Y muchas veces sabemos que cuando trabajamos en grupo hay personas que trabajan más, hay personas que trabajan menos sobre ese trabajo. Entonces nos parecía que un parcial va a ser más equitativo para todos a la hora de poner la nota final, ¿sí? No va a ser difícil ni nada. De hecho, la idea es que la semana que viene ya poner una guía de preguntas de lo que es Schein para que ustedes se vayan guiando y seguramente va a ser alguna de las preguntas que vamos a ir poniendo en las actividades, ¿sí? Como les decía, el trabajo, la práctica y el resultado de la cursada, más allá del parcial, va a consistir en un trabajo psicosocial, donde vamos a tratar de llegar a intervenir, ¿sí?, a una organización. Intervenir psicológicamente, ¿no? Para eso nosotros necesitamos que ustedes armen grupos de no más de 5 personas y elijan una organización, cualquiera. Mi consejo
es que ustedes no trabajen en esa organización, pero sí tengan un amigo, un conocido, para que pueda llegar a hacer el enlace, ¿sí?, con la empresa y les dé información extra que por ahí ustedes pueden llegar a necesitar. Los grupos, yo no sé si ya vienen trabajando, si ya se conocen. Voy a abrir en la plataforma para que ustedes me pongan cuáles son los integrantes del grupo y cuál es la organización. Yo no sé si ya han pensado en una organización. Una pregunta. Sí, dale, Damián. El enlace con la organización, ¿cómo es el tema? ¿Nosotros No. vamos a consultarle a esa persona nada más o tenemos que entrevistar, supongamos, a No. todos los miembros? Tenés que ir a la organización. Por eso lo importante es que si vos conocés a alguien de esa institución, sea tu nexo, quien te ayude a poder ingresar, ¿sí? Más allá de que nosotros, si es necesario, le hacemos una nota, que es un trabajo práctico, que no vamos a ni evaluar ni publicarlo. De hecho, muchas veces ni damos la devolución para que no se sientan, y más que nada, ustedes van a hacer entrevistas, encuestas, no a los dueños, sino también a los empleados. Entonces vamos a reservar la opinión de los empleados porque se tocan temas sensibles. Imagínate, cuando yo hice esta materia, una pregunta fue el disparador de que le pongan cámaras de seguridad a los empleados y que a esa persona que él creía que era líder y que hacía muy bien su trabajo, lo desplazó a otra área. Entonces vamos a tratar de evitar eso. Por eso nosotros vamos a controlar también las preguntas que ustedes les van a hacer en las entrevistas y también las preguntas que se hagan en la encuesta. ¿Sí? Yo tengo preparado modelos, porque yo les voy a guiar. Yo voy a hacer, como dijo Graciela, yo ya soy colega de ustedes ya están pronto a recibirse. Entonces, mi función en la materia es guiarlos, acompañarlos y ayudarlos a hacer este trabajo de investigación psicosocial, ¿sí? A mí no me digan, profesora, a mí me digan Gabriela, después yo les voy a pasar mi número de teléfono, entonces un representante de cada grupo me habla, si es necesario que nos juntemos un sábado, un domingo por Meet, yo no tengo problema, lo hacemos todos los años. ¿Por qué? Porque cuando el trabajo se empieza con un anteproyecto, que es la descripción y, vamos a decirle, el cronograma de todas las actividades que hay que hacer para el trabajo, para la investigación psicosocial. ¿Sí? Está mi hijo gritando, perdón. Es como volver a la pandemia. Perdón. Les decía, y entonces, una vez que está el anteproyecto, que nosotros ya tenemos una hipótesis marcada, esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, yo ya les voy a explicar todo Pallas y de Cal, porque lo que vamos a utilizar es el modelo de Pallas y de Cal. Una vez que tengamos el anteproyecto, empezamos a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Haciendo una relación teórico-práctico. Vamos a la teoría y de las encuestas, entrevistas, hacemos un análisis de, por ejemplo, contrato psicológico, donde vemos estas características en la organización. Aunque son pocos autores, yo les puedo asegurar de que lleva mucho tiempo y siempre a último momento quedan cositas colgadas. Entonces, si bien nos juntamos los jueves por grupo y lo vamos viendo y les voy marcando y los voy asesorando, a último momento siempre falta algo, entonces siempre nos juntamos un sábado, un domingo, yo no tengo problema, para que puedan presentar el trabajo en tiempo y forma, ¿sí? Así que bueno, la idea es que ustedes seleccionen una organización, preferentemente que ustedes no trabajen, así no se sienten involucrados, pero sí que conozcan a alguien que les sea como nexo a esa organización. Si van a elegir a la UNOVA, elijan una unidad académica, o sea, o la Escuela de Económicas y Jurídicas, o la Escuela de Tecnología, o la ECANA,
no el instituto, porque Graciela es secretaria académica del Instituto Académico de Desarrollo Humano, ¿sí? Otra recomendación que les puedo dar, que le ha pasado, traten de elegir una organización que los puedan atender y que estén dispuestos a ocupar su tiempo en contestar preguntas, en permitir que los empleados contesten las encuestas, ¿sí? Y cualquier cosa que tengan que cambiar de organización, no hay ningún problema. Lo hablamos y vamos modificando sobre la marcha el trabajo, ¿sí? ¿Alguna consulta? Del parcial ya le dije, va a ser fácil, van a ser preguntas de las actividades que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. El trabajo, yo para arrancar, después de ver Palas y Decal, voy a necesitar que ya tengan definida la organización, ¿sí? Y una división de grupo de ustedes de no más de 5. Por ahí Pergamino pueden ser los 7, pero Junín necesito, ¿sí?, que se separen. Tengo mucha memoria, han pasado muchos trabajos, pero más de 3, 4 por año, ¿no? He tenido una situación de que textual de un trabajo de año anterior, de cambiar nada más que el nombre de la organización. Eviten, si ustedes tienen, no sé, alguna dificultad, me llaman, yo estoy y los ayudo, pero eviten copiar y pegar de trabajos anteriores, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna ayuda como Sí. para elegir la organización? No sé, buscamos alguna ¿Vos sos de Junín o de Pergamino? de Pergamino. De Pergamino. ¿Alguna ayuda en el sentido que, por ejemplo, uno sabe, viste que uno siempre conoce, en aquellas empresas se llevan mal o en acá trabajan re bien, uno sabe los rumores así rápidamente o por arriba? Bueno, porque, ojo, lo que nosotros vamos a que- tener que analizar es una problemática, pero una problemática psicosocial, ¿sí? O sea, desmotivación laboral, principalmente todo va a conllevar a una desmotivación, pero, y tenemos que ver, por ejemplo, si es desmotivación laboral, ¿qué provoca esa desmotivación? Y ahí armamos nuestra hipótesis. Pero siempre la problemática va a ser psicosocial, no una problemática de la empresa, no una baja rentabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? De Pergamino, ahora con el que tuvimos un inconveniente fue con una pizzería y con Claro. Claro o Movistar, ahora no me acuerdo porque por supuesto quedó en el camino y tuvieron que hacer otra organización. Después nunca hemos tenido problemas con la participación. Pero sí, quizás, no sé, se me ocurre, no vas a hacer INTA. Si vas a hacer INTA, tenés que agarrar una parte de INTA. Como por ejemplo yo dije la UNOVA, agarren una unidad académica para estudiarla. Ah, pero acá en Pergamino hay muchas empresas familiares. Hay muchas, y hay textiles. Sí, también. Las textiles tenés para analizarla un montón, porque las textiles son las que más, por ejemplo, tienen juicios laborales de Pergamino. Qué sé yo, en mi experiencia como perito siempre venían lleno de... ¿Y un mínimo de empleados, algo de eso? Como para tener material. No, porque, a ver, acá lo importante es analizar un sector. En esa empresa pequeña está buenísimo, porque tenés un grupo reducido, podés encuestar a la totalidad, ¿sí? No tenés que elegir un universo, del universo no tenés que elegir una muestra, perdón. Entonces, ves, si es pequeña, vas a poder analizar toda la organización. En cambio, si es grande, de ese universo vas a tener que sí o sí elegir una muestra, porque si no es imposible después tabular y hacer un análisis en 4 meses, 3 meses. ¿Se entiende?
Si tuviéramos un año y medio, yo te digo, vamos por una organización súper grande y analizamos todos los sectores y los comparamos. Pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Bueno, acá José, decilo en voz alta. Sí, sí, hay alguien que me pueda adoptar en su equipo. Es que no conozco a nadie. Claro que sí. Gabriela la conozco porque trabaja conmigo. ¿Lo adoptás a José? No está. Ahí está. Hola Gaby, ¿se escucha? Sí, ahí te escucho. Genial, ahí le digo a los chicos, pero seguramente. Listo, ahí te adoptó Gabriela. Bueno, gracias. Me tocas. ¿Alguna otra duda más? No sé qué estaba diciendo. Los de Pergamino podemos participar todos en un mismo grupo, entonces. Sí. Genial. Sí, pues son 7. Y queda muy poco, si no queda 3 y 2. No, 5. 4 y 3, digo, sí. No, todos juntos. Si se llevan bien, si ustedes después deciden que no. Tengo todavía un alumno del año pasado de Pergamino, que es este chico de la pizzería, que me tengo que contactar con él porque no pudo terminarlo. Así que para que pueda elegir otra organización, pero él lo quería hacer solo. Alexis también trabaja en la universidad, en la parte de discapacidad. Bueno. Ok, entonces Alexis y el chico de la pizzería lo van a hacer solos. No, Alexis es del año anterior. Es cursó, Alexis el que lo va a hacer solo. Y él lo va a hacer solo y vamos a ver cómo buscarle otra organización. ¿Sí? Pero él nos solicitó en su momento y va a seguir haciéndolo solo porque él tiene una discapacidad, no tiene, es ciego, no sé cómo decirlo de otra manera. Sí, lo conocemos, profe. Bueno, entonces él prefería hacerlo solo, Alexis, Claro. y nosotros le dimos esa posibilidad y él la estaba haciendo con una pizzería y llegó un momento que el dueño de la pizzería no le contestó más ni nada, entonces, tampoco quiero que deje la materia, porque de acá a 4 años volverla a recursar, porque por supuesto no le pudimos pasar el final. ¿Sí? Por ahí les digo, bueno, que se una con ustedes y que trabaje con ustedes esta organización para que pueda defenderlo, pero lo quiero hablar con él. Y José, ponete en contacto con Gabriela o con cualquiera de las chicas de Junín, así haces, pero sí, se incorpora a un grupo. Sí, gracias. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Damián, vos que te veo potencial, busquen alguna empresa que tenga problemas, de verdad. Yo pregunto mucho porque no, como no conozco la materia, no sé, entonces pregunto hasta que más o menos me hago una imagen de lo que Nosotros, la clase que viene, vamos a ver comportamiento organizacional, todo lo que es Robbins. Vamos a dar una introducción de temas que ya vimos y el modelo de comportamiento organizacional. Cuando terminamos ahí, nos va a llevar más de 1 hora, vamos a empezar con Palas y Decal, que vamos a ver justamente todo lo que es la investigación psicosocial que vamos a aplicar. Así podemos empezar ya con un anteproyecto, ¿sí? Que es esta que yo les decía, el anteproyecto es como si fuera el diagrama de lo que vamos a hacer en nuestra investigación psicosocial. ¿Sí? Y que es en conjunto todo el trabajo. ¿Estamos? Sí, yo te quería preguntar en tu experiencia, o sea, yo soy de acá de Junín, ¿cómo es el tema? Porque hay un montón de empresas y que sabemos más o menos cómo es el clima y que puede estar bueno, pero yo dudo mucho que nos den acceso. No, sí. ¿Sí? Me pidió alguien que quiere unirse a esta llamada y no puedo. Sí, no, vos sabés que no hay ningún problema, pero si tienen problemas,
se comunican enseguida con nosotros y nosotros hacemos una nota. ¿Sí? Hola, contable 5. ¿Me podés decir tu apellido? Se fue. Nosotros hacemos una nota y se la presentamos a la organización, y en el caso de que algunas de nosotros conozcamos a alguien de la organización, también hablamos. En Junín, sí, tanto Graciela como yo somos de Junín, conocemos a un montón de organizaciones, y en el caso de que no consigan, también podemos hablar para ver si quieren, están dispuestos a aceptarlo. Pero no creo que haya problema. Ah, buenísimo, gracias. No sé, en Junín a mí me gustaría, qué sé yo, que alguien se anime y haga. Hubo un año que lo hicieron, pero de una cooperativa eléctrica. No sé, Eder nunca lo eligieron, de Junín. Empresas privadas que por ahí tienen muchos problemas que nosotros decimos que son problemas, que la gente se queja, y por ahí podemos ver qué pasa en la organización, ¿no? Digo, por ahí existe un problema psicosocial o realmente no. Pero a mí sería yo, si hoy tendría que volver a elegir, elijo una empresa como, por ejemplo, Eden. Por ejemplo, multicanal, que ahora no es más multicanal, Personal Flow, qué sé yo. ¿Sí? Profesora, interrumpo Sí. la clase. Yo tengo comercio y bueno, acá un chino acá a la vuelta lo están intentando saquear, así que voy a retirarme un segundo a cerrar. Sí, no, ya estamos terminando. No sé quién me habla. Damián, Damián, hace tranquilo, despreocúpate. me retiro porque están intentando saquear al chino de la vuelta de casa del negocio mío y bueno, está nada. Preocupado. Sí, sí. Así Sí, que te cierro voy a entiendo, cerrar el negocio. Me retiro, gente. te Hasta entiendo. Chau, Damián, suerte. Sergio. ¿Me Sí, decís tu perdón, apellido? Perdón. sí, recién tengo un minutito para conectarme, estaba en el trabajo. Soy No la pasa persona que se nada. conectó con Contable 5. Perdón que haya Sí, interrumpido. no, pero yo te pregunté, no importa que te conectes. ¿Vos sos No, sí, Calderón? está bien. Calderón, sí, Es por la exactamente. asistencia, nada más. No, te agradezco, te agradezco. Perdón la hora. Estamos terminando, Sergio. Lo que le comentaba a los chicos, vos sos de Junín. Junín, que ya tienen que elegir una organización. Primero se tienen que juntar, hacer grupos. En Junín no más de 5 o 6 en el caso, porque, bueno, te presento, bueno, ya sabrás que tenemos a un alumno de intercambio. Y tienen que elegir una organización para así ya poder comenzar con toda la investigación psicosocial para aprobar la cursada y posteriormente el final. Más allá de que va a haber un examen final, un examen parcial. ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces, Excelente. ponete de acuerdo con tus compañeros. Yo voy a activar en la plataforma para que ustedes me puedan decir los grupos, ¿sí? Voy a poner un par de grupos, el que no se utiliza, no se utiliza, y ustedes se van a asociar a ese grupo y me van a poner la organización. ¿Está? Perfecto, ¿Sí? perfecto. El jueves que viene nos vemos a las 6 de la tarde. Van a dar conmigo comportamiento organizacional y Palacidecal, todo lo que tiene que ver con la investigación psicosocial que vamos a seguir como guía para el trabajo final. ¿Sí? ¿Va a ser virtual también? Sí. Ok. Sí, porque yo nada más doy en sede Junín. Entonces, como es teoría y quiero que ustedes me escuchen, lo hacemos virtual. ¿Sí? Profe, perdón, ¿podés repetir los capítulos que hay que leer que dijo la otra profe? Graciela, capítulo 3 y 4. Solo esos dos de Jane, ¿puede ser? James. Bien, listo. 3 y 4 seguro. Cuando hagamos el trabajo práctico, por ahí tienen que leer alguno más. La bibliografía está toda en la página y cualquier cosa nos escriben. ¿Sí?
Bueno, chicos, hasta el jueves que viene. Perfecto, Gabriela, perdón. Adiós. Chao, profe. Vale, muchas gracias. Sergio, si después necesitas